Esta feria del libro en Gargantúa, la primera feria del libro en un bar que se haya hecho nunca. No, a lo mejor se deben haber hecho otras, pero este también no es cualquier bar, como decíamos en el inicio, es un espacio cultural que tiene ya 20 años, donde se realizan distintas actividades ligadas a las artes, principalmente la música, últimamente la escucha, y también han habido exposiciones, nació con obras de teatro y también algo de gastronomía por ahí, así es que bueno, qué bueno poder tener esta reunión con libros. Y tenemos acá a la entrada esta Ediciones Moneda, mi sello editorial, con algunas curiosidades de la edición latinoamericana, de Uruguay, de Argentina, de Chile. Tenemos enfrente a Postdata, donde está el poeta Francisco Serrano con su libro. También ahí tenemos, junto a las salsas negra picante de aquí presente Marisa Rodríguez, están los libros de Jesús de la Garza, la máquina de Warhol, que está ahí también, les puede firmar su libro. Y en la siguiente mesa tenemos a editores emergentes de Nuevo León, ¿verdad? ¿Autores? Escritores, perdón. Escritores emergentes de Nuevo León. Tenemos una editorial nueva que está arrancando con 2 títulos. Tenemos el libro Por donde el diablo atraviesa los huesos, de Bruno Javier, que está también por aquí, que anda por aquí, que también lo puede autografiar, y hay una antología de cuentos, ¿verdad? Enseguida tenemos Lea Independientes, donde hay una bastante variedad de títulos. Aquí ya les podrán platicar más, pero son distintos sellos editoriales con distintas temáticas. Y bueno, en esta noche también estamos reunidos para recordar a 2 autores muy importantes de Monterrey, que son Patricia Laurent y Guillermo Meléndez. Hay una invitación de micrófono abierto para quien quiera leer algún poema, algún texto de Patricia Laurent al finalizar esta mesa. Y vamos a dar comienzo a esta mesa que busca vincular el espacio en el que estamos con el tema del centro de la ciudad, que bueno, a quienes aquí nos reunimos siempre nos ha interesado, y le pusimos un nombre bien bonito que se nos ocurrió colectivamente: dramas e ilusiones de una modernidad abandonada, ¿no? Entonces voy a pedir que se presenten y presenten también su ángulo sobre este tema. Bueno, buenas noches, mucho gusto de estar aquí, muchas gracias a las personas que nos acompañan, especialmente a Carmen por la invitación, por la organización, a las editoriales, y obviamente muchas gracias a Gargantúa por el espacio que siempre nos convoca a eventos interesantes e importantes como este el día de hoy, para hablar sobre el centro de Monterrey, además con compañeros de los cuales me interesa mucho también conocer el trabajo más allá de lo que ya conozco, que me parece magnífico. Y bueno, yo me presento, yo soy Marisa Rodríguez Sánchez y me dedico a la investigación antropológica, particularmente del Mesón Estrella. Pues el Mesón Estrella, como bien saben, está dentro de esta zona del centro urbano, un poco más al poniente, desde donde nos encontramos ahorita, en las calles de Colegio Civil, Juan Méndez, entre Ruperto Martínez y Espinosa. Bueno, esa es la demarcación, se marcan las fronteras, ¿verdad?, administrativas del inmueble que da cabida al mercado como tal. Pero la zona del Mesón es mucho más amplia y mucho más compleja que circunscribirla nada más a ese espacio. Entonces marco esto porque una idea sobre las fronteras es algo que me gustaría discutir aquí con los compañeros. Y por otro lado, también ayer yo decía
que es importante el problema del centro, hablar sobre el centro, por las transformaciones que está sufriendo actualmente, porque tiene una serie de problemáticas muy particulares, y no es que no haya sufrido transformaciones en el pasado, por supuesto, siempre está en modificación constante, pero acaso ahora son más contundentes, más evidentes por el tipo de edificaciones y cambios que se están efectuando y otros que se pretenden hacer en el futuro muy próximo. Entonces, bueno, yo voy a comentar rápidamente qué es lo que hago aquí en el mesón. Yo hago una investigación desde un enfoque de la antropología de las emociones, y particularmente me intereso por investigar con compañeros migrantes, varones que provienen del centro del país y del sur, y también de Centroamérica. Es una comunidad migratoria muy especial, fundamental para la buena ejecución del mercado, son los que sustentan el movimiento económico de este mercado tan importante, y sin embargo nunca han sido señalados, identificados, han sido invisibilizados y nunca han sido estudiados desde ninguna disciplina, no digamos nada más antropología, ni demografía, ni historia, sociología, nada. Entonces, estos hombres que hacen el trayecto desde sus lugares de origen, como digo, en Centroamérica, el sur, centro de México, emprenden el trayecto solos o esporádicamente acompañados de otros migrantes también que salen solos. Llegan al mesón por casualidad. Llegan al mesón porque entran por la central de autobuses y preguntan dónde hay trabajo, y entonces los envían al mesón donde siempre hay algo que hacer. Y se destacan como cargadores y talacheros, es decir, ayudantes en general. Se distinguen por llevar a cabo un trabajo arduo, el uso del cuerpo llevado al extremo, digamos. Y como su situación documental es irregular, pues también padecen la explotación laboral, padecen discriminación y padecen también algo muy específico que se refiere al acceso a la vivienda en el centro de Monterrey. Se les pide en estos hostales, casas de asistencia, en cuartos que se rentan, se les pide que se les identifique y además que manifiesten mediante documentación oficial que no han cometido algún crimen en sus lugares de origen. Por supuesto, cuando salen haciendo este trayecto larguísimo, no cuentan en muchas ocasiones con estos documentos, se les niega el acceso a la vivienda y tienen entonces que pernoctar a veces en las bodegas del mismo mercado, en otros espacios donde están más hacinados, donde no tienen la misma recursos o una vivienda digna, o también en la central de autobuses para tener mayor seguridad antes que llegar a la calle, que también sucede. ¿Y dónde son estos espacios cuando sí tienen acceso, ¿no? para poder rentarlos? Pues en estas casas viejas, antiguas, muchas veces abandonadas por los habitantes tradicionales del centro, de los que se habla han ejecutado un éxodo del centro hacia las periferias desde pues hace mucho tiempo, ¿no? Pero principalmente a partir de los finales de los 80 se han ido yendo o han sido expulsados mediante toma de decisiones y dinámicas gubernamentales que imposibilitan o entorpecen el habitar digno. Una cuestión también importante es que el hecho de que el mercado esté ahí y que haya mucha atracción, mucho movimiento, mucho colorido, de forma diurna, también no es muy atractivo para habitar en familia, y sobre todo ya en las noches se vuelve muy riesgoso y las familias prefieren irse a otros espacios. Entonces, quienes vienen son estos migrantes que precisamente esa soledad les permite el anonimato en estas condiciones irregulares migratorias, ¿no? Entonces, estos grupos se distinguen de otros grupos que sí solicitan ayuda humanitaria, que solicitan acceso a casas migrantes, que demandan sus derechos políticos y sociales grupalmente, porque salen en familias, salen en caravanas, o bien tienen redes sociales que los acogen aquí en la ciudad o en el destino en Estados Unidos, y su paso se hace más llevadero. En cambio, estos hombres que salen solos, y no voy a detenerme en estas particularidades porque podría extenderme muchísimo, no pueden hacerlo. Entonces tienen una nula agencia política y son bastante vulnerables también ante el crimen organizado, que eso no lo sabemos muchas veces, también pulula en esta zona buscando precisamente personas que quieran conseguir un coyote, por ejemplo, que les pase la frontera.
Entonces, además de el mercado presentarnos estas cuestiones importantes históricas, ser un espacio tradicional con el que nos vinculamos afectivamente, porque quienes acudimos al mercado tenemos nuestros propios rituales, ¿verdad? De decir, primero llego a los tacos y después hago la compra, o bien quienes van a misa por las instituciones que están ahí al lado, religiosas o educativas. Además de ser todo eso y de ser muy importante económicamente para la ciudad, además es un nicho laboral, ¿verdad?, importantísimo para esta comunidad que, insisto, nunca ha sido estudiada. Bueno, hablando un poco nada más para ir cerrando, para no extenderme muchísimo, sobre la antropología de las emociones, a mí me interesa ver cómo se manifiesta el cariño, el amor por el terruño, que a veces suena muy romántico porque estamos acostumbradas a romantizar cuando hablamos de emociones, pero cuánta carga de emocionalidad tiene la ejecución de la demanda ciudadana y de la demanda política. Los habitantes tradicionales han ido envejeciendo, los que no han sido expulsados, hacen una resistencia, ya sea voluntaria o involuntaria, pero han ido deteriorando ese amor por el espacio, porque es un amor deteriorado, digamos, marginalizado, precarizado por las condiciones en que se encuentra acá. ¿Qué pueden decir los migrantes sobre el terruño? Ese vínculo no existe porque ellos están eternamente de paso, aunque su estancia se prolongue indeterminadamente. Entonces, tenemos que ver cómo podemos vincular, ¿verdad? Cómo podemos dejar en claro que la ejecución de la demanda política en Monterrey no carece de esta emocionalidad que tiene que ser bien llevada. Y como ejemplo, para finalizar, ahí mismo en la zona, como les digo, hay instituciones importantes como las iglesias, unas de las más antiguas de la ciudad y también más bellas. Está la primaria Simón de la Garza Melo, está la primera secundaria de la ciudad, Andrés Osuna, y entorno matutino Macario Pérez Cázares. Ex estudiantes de esta secundaria, Macario Pérez Cázares, que yo soy una de ellas, pero mayores que yo, de las generaciones 65, 68, que eso es muy representativo, que estudiaron durante el 68, han regresado al centro para demandar a las autoridades que se rescate el inmueble que alberga aún a las escuelas, porque ante la carencia de familias hay también carencia de estudiantes. Entonces, por lo tanto, querían se hablaba de tirar ese edificio, de volverlo un estacionamiento, de hacer cualquier otra cosa. Y estos estudiantes se organizaron para ir a pelear ante Lina, ante Conarte, y finalmente ganaron, ¿no? Y los invité, pero no están aquí porque tienen su posada de ex estudiantes macarios, y yo vine para acá. Entonces, cuánta de nostalgia está impreso en esa lucha que han ganado, ¿no? Entonces, todo eso pues tenemos que hacerlo evidente, que hacerlo presente a la hora de investigar, a la hora de acercarnos al centro, que no nada más nos acercamos desde nuestros intereses intelectuales y profesionales, sino también por qué, ¿no? Nos acercamos por afecto. Y con eso concluiría. Tan. Yo soy Jesús de la Garza. Me he desempeñado como poeta de forma más constante, pero he hecho muchas otras cosas en esa búsqueda, y la más reciente me ha acercado más de un año ya, es último tiempo, a la arquitectura y la exploración arquitectónica. Estoy estudiando arquitectura actualmente. Mi interés particular por el centro tiene mucho que ver con la psicogeografía, que es un concepto que acuña Guy Debord, y el movimiento situacionista, un movimiento muy importante en la Francia de finales de los 50, de los 60 y todavía aún de los 70, que tiene mucho que ver con la manera en la que percibimos la ciudad en nuestra psique. Tiene este concepto de deriva que viene del flaneur, de flaneur, que es este hombre que recorre, que camina las calles sin un rumbo fijo, simplemente siendo receptáculo de todo lo que la ciudad le va arrojando. Recientemente, a finales de este año, he hecho un ejercicio parecido, motivado, aún no sé muy bien por qué razón, pero a recorrer el centro de la ciudad y fotografiar todos estos edificios que, como señalabas, tienen una carga emocional bastante fuerte, que yo percibo como melancólica. A mí me recuerdan bastante a las pinturas de Giorgio de Chirico, el pintor italiano, esa carga metafísica. Creo que también el hecho de que estos
inmuebles que están en condiciones de abandono tengan estilos arquitectónicos como el Art Deco. Nos hablan de un poco el tema de esta mesa, que es esa promesa de modernidad. Me imagino la calzada Madero quizá como una columna vertebral de ese proyecto de futuro que se tenía en el siglo XX de la ciudad y que ahora ha quedado completamente desplazado por otros intereses. Fotografiando la ciudad me he dado cuenta también que aparecen casi como estas fotos fantasmagóricas donde aparece un rostro en blanco de repente, que en mis fotografías aparecen de fondo en ocasiones estos enormes edificios departamentales completamente en blanco, un poco a espaldas de estas construcciones que están en situación de abandono. Me resuena mucho, pensando en qué podíamos discutir en esta mesa también, una frase de Franco Bifo Berardi, que es que el capitalismo está muerto y que en realidad nosotros estamos habitando el cadáver, y sentía un poco que el centro de nuestra ciudad es una manera muy concreta de entender lo que quiere decir Berardi, es decir, estamos ante el fracaso de un proyecto y estamos viviendo en ese fracaso sin tener una salida clara, que espero podamos discutirlo más adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Juan Manuel Casas, soy arquitecto patrimonialista, historiador de la arquitectura, y para no alargarme mucho, pues resumiría quizá lo que tenga que ver de lo que hago con el asunto que nos trae aquí ahora, que nací con el gusto embrionario por las cosas viejas, y eso no se puede explicar, y ahora hago esto, investigo sobre arquitectura, sobre cómo llegamos a estar como estamos, y en estas investigaciones mi interés era tener respuestas. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué devino en la ruina en que está convertido ahora? Ciertamente, hablando de ruina, pues me seduce la ruina de lo que era inexplicable, pero no puedo decir que es lo único que me seduce. También me encantan las cosas prístinas, bien restauradas. Precisamente como arquitecto, quizás eso es lo que me equilibra en ese sentido, pues también, aparte de los proyectos que los arquitectos podríamos hacer, en mi caso solo han sido casas, relacionado con esto, con el barrio en el que estás trabajando tú en especial, pues tengo el gusto de haber sido parte del equipo que restauró el edificio del Colegio Civil, y en aquel tiempo pensábamos que ese hecho por sí solo iba a redimir el barrio, y ahora sé que fui muy ingenuo, ¿verdad?, con eso. Bueno, igual el edificio es un oasis en la zona, y bueno, pues gracias a ese tipo de actividades, pues he podido el ejercicio de intentar tener los pies en la tierra ha sido recurrente. Si me hubiera dedicado solamente a la academia, pues no habría podido enfrentarme a esa otra parte de la realidad, que es lidiar con un propietario de una casa vieja que tiene sus propias necesidades, o pues con las autoridades de varios niveles que también tienen su propia idea de qué debería pasar con lo que llamamos patrimonio, ¿verdad? Y bueno, pues ya el resto lo dejamos para cuando platiquemos. Bueno, esto está planteado como una conversación, así que se vale también de repente plantear alguna inquietud desde este lado. Y bueno, ahora que estábamos hablando que estaban presentando sus proyectos o sus ángulos de la parte de Marisa, me llama mucho la atención estos dos éxodos que se encuentran, ¿no? El éxodo del centro con el éxodo de la nación, ¿no? Porque finalmente no son solamente países que expulsan, como le llaman retóricamente, sino que son estructuras nacionales que expulsan, ¿no? Y que están vinculadas a ese cadáver que menciona Jesús, ¿no?
en el que se supone que las cosas, todavía seguimos viviendo de acuerdo a cómo se supone que son las cosas y no como realmente son, ¿no? Como realmente están siendo, y eso tiene mucho que ver con esos dos éxodos que se encuentran ahí, y cómo se manifiesta. Yo creo también, como con mi propia experiencia migrante, podría decir que el amor al terruño no desaparece con la migración, sino que simplemente se maltrata, al igual que se maltrata el amor del éxodo del centro de la ciudad, y que dentro de este derecho a habitar y este derecho a pasear se encuentra también un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia en el sentido, valga la redundancia, en que cuando tú estás dentro de otro barrio, como por ejemplo yo, que ahora estoy habitando en San Pedro, que es un lugar donde las banquetas están impecables y nadie las transita, o sea, el lugar donde se puede caminar pero nadie camina, ¿no? Y que es un lugar desde el cual es muy difícil identificarse con el resto de la ciudad, y desde el que se toman muchas decisiones acerca de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, quisiera dejarles puesto esta pregunta dentro de la perspectiva que ustedes abordan, el asunto de la pertenencia de la ciudad y a la ciudad desde esos ángulos de la identidad, ¿no? Vamos a si me quieren quitar el micrófono, ok, voy a ser más breve. Es muy interesante lo que dijiste acerca de cómo se habla de lugares de expulsión y también se habla de lugares de atracción, y esa es una manera muy anticuada de considerar los espacios. Creo que por ahí va, ¿no?, la crítica esta de decir, no es nada más que te expulso, ¿no?, de una nación, de un país por sus características estructurales, y a partir de ello explico todas tus salidas, ¿no? Te explico a ti y explico cómo se transforma tu identidad y cómo te transformaste como persona, y etcétera, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Como bien dices, hay ciudades dentro de una misma ciudad, y así mismo también podríamos hablar del centro, ¿no? Hay varios centros dentro del centro. No es lo mismo la zona del Mesón que la zona del barrio antiguo, ¿no? Lo sabemos muy bien. Y también hay este arraigo a partir de la identidad con el espacio, por supuesto, el vínculo que se construye y que no se toma en cuenta. Hablando a eso iba con estas cuestiones como anticuadas de acercarse, de hacer las cosas en esta ciudad, pensando en el plan de desarrollo urbano que existe ahora y que precisamente considera los espacios materiales como definitorios de lo que es una persona, ¿no? Vive en tal casa, vive en tal barrio, entonces seguramente o necesariamente sus necesidades son estas. Y esto es lo que desea y esto es lo que no desea, pero también pasa por lo que no merece, ¿no? Cuando hablaba hace un momento yo de fronteras, tendríamos que delimitar cuáles son los centros a partir de sus problemáticas, pero vistas desde los habitantes y también de los usuarios en muchos sentidos. ¿Cómo se puede hablar de las identidades? ¿Cómo se apropia del espacio por el uso que se hace? No hablemos de uso de suelo, ¿no? Uso de suelo comercial, uso de suelo habitacional. No, el uso que los habitantes hacemos de esos lugares para reclamar un derecho al ocio, el derecho al paseo, el derecho a una vivienda. Y a partir de ahí podríamos empezar a entender las diversas identidades regiomontanas, ¿no? Porque no es una, y que está dictada regularmente desde otros lugares. Respecto a la pertenencia, pienso en una de las ciudades invisibles de Italo Calvino. No recuerdo cuál de todas es, pero es una ciudad que cada día cada día es nueva y cada noche se destruye a sí misma, y la dinámica de esta ciudad es estarse destruyendo y reconstruyendo todo el tiempo. Creo que pensando como el pertenecer también como una cuestión identitaria de qué significa ser regiomontano, creo que este mito o esta
narrativa del regiomontano como una persona que trabaja y saca, no sé, fuerza donde no la hay y demás. Entre los grandes problemas que ha tenido es precisamente esta actitud de, no diré desarraigo, pero sí de destruir lo propio para hacer algo nuevo, que tiene que ver un poco con esta noción de modernidad, es decir, siempre buscar el progreso por el progreso en sí. Yo creo que eso también explica por qué el centro tiene, entre muchas de sus problemáticas, esta cuestión de la vivienda vertical insostenible, digámoslo así. Eso por un lado. También viene a mi mente ahorita un comentario que hizo mi maestro de estética hace unos meses, que me ofendió. Digo, yo soy habitante del centro, llevo como poco más de un año habitando el centro, y decía que en el centro solo viven prostitutas, drogadictos, criminales, transexuales, y nada más, que no es un lugar que no es un lugar que esté pensado para vivir, y que más bien está considerado un sitio de paso, que es, también lo habías mencionado al principio. Creo que esta cuestión de la pertenencia tenga quizá que ver más que con un espacio territorial, físico, también con esta cuestión de cómo se percibe a sí mismo el regio, que es la historia que se cuenta a sí mismo y por lo tanto justifica ciertas actitudes respecto al patrimonio, por ejemplo. Yo quise ser habitante del centro, pero soy una víctima de la gentrificación a priori, o sea, nunca pude vivir aquí. Ya era tan caro que y por cualquier posilga cobraban una fortuna, que de plano fui expulsado del centro antes de ser su habitante. Y fíjense que está, bueno, no sé si está claro del todo, pero creo que va quedando muy claro que no hay una identidad, sino muchas identidades. La gente que vive en las ciudades está ahí por diferentes razones. No hay, bueno, pues es que es una perogrullada, ¿verdad? Pero me gustaría subrayarlo para poder pasar a lo siguiente. No hay un gen regiomontano como tal, ¿no? Eso es una construcción de unas pocas décadas muy recientes, ¿no? Todavía hay mucha gente viva de más de 70 años que puede decir cómo eran las cosas, y ese reporte se parece muy poco a lo que tradicionalmente se asocia a la identidad local, ¿no? Nosotros, pues desde la arquitectura, o desde la arquitectura y el patrimonio construido, hemos tratado de hacer algunas delimitaciones para fines prácticos, porque ya desde el punto de vista legislativo se necesita poder definir qué cosas son conservables fríamente, ¿verdad? Fríamente, y hay que definirlo ya, y si no lo defines tú, alguien más lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a veces he estado en ese predicamento, y la definición se trata de poder decir qué cosas tendrían que permanecer de las que están construidas, con la idea de decir cuál es la zona donde está esto que deberíamos proteger. Y esto también se relaciona con lo que ya se platicó hace más de 50 años en Quito, donde nace la que se llama Carta de Quito, que plantea la creación de la figura centro histórico, ¿no? Que este es un concepto que ahorita ya lo usamos como un término corriente, pero nació siendo un concepto, ¿no? Antes de esa época no se veía a los centros de las ciudades como centro histórico con toda la complejidad que hoy la concebimos. Y cuando algo va a recibir la denominación oficial de centro histórico, es porque ya alguien definió sus fronteras con calles, ¿verdad? Así, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Esa tarea tuve el privilegio de realizarla por pedido de una institución descentralizada, pero de gobierno. Y no fue fácil, pero lo logramos, y fue muy interesante porque pues lo que sería centro histórico pues no es el barrio antiguo, pero tampoco es el primer cuadro, o sea, Colón, Félix U. Gómez, Constitución, Venustiano Carranza, es más que eso, ¿no?
Y precisamente para poder justificar hasta dónde llega el centro histórico, hasta dónde llegaría la figura de protección oficial de patrimonio, perímetro centro histórico de Monterrey, tuvimos que echar mano de lo que habían ya escrito, muy poquito, por cierto, escasísimo, sobre la idea de centro histórico, y tiene que ver mucho con la identidad, o bien de qué zonas de la ciudad vamos a echar mano que contribuyan a robustecer los pilares de lo que sostendría una identidad de Monterrey, ¿verdad? De Monterrey quizás solo como construcción, no como personas. Y resultó que ese centro histórico, esa delimitación es bastante grande, abarca no solo el área que ya dije, sino abarcaría hasta el Parque Fundidora, abarcaría toda la Nuevo Repueblo y toda la Independencia, abarcaría hasta el Cerro del Obispado y abarcaría hasta la cervecería, más o menos. Es una zona bastante amplia. Ni modo, ¿verdad? Que nos hubiera gustado concentrarla más, como la tienen en Ciudad de México o como la tienen en Guadalajara. Está bastante amplia, por cierto. Ahí fue cuando vimos eso en Guadalajara, dijimos, entonces sí se puede, ¿verdad? ¿Quién dijo que tenía que ser un perímetro A y un B como lo tienen en Ciudad de México? O sea, ya ellos lo lograron por otras razones históricas, ¿no? El ejercicio estuvo buenísimo, pero se hizo en el año 19, por cierto, y bueno, y no pasó nada. Se supone que eso iba a integrar las políticas de desarrollo o de actuación en el centro de la ciudad. Claro, porque si lo pones ya como perímetro de protección, tiene que estar en la ley, y se suponía que entonces todos los permisos de demolición o remodelación que estuvieran dentro de ese perímetro tenían que pasar por un cuerpo colegiado que revisara cada caso para ver si o se otorgaba o no ese permiso, ¿no? Y pues la gente tiene mucha prisa con todo, las autoridades también, y claramente pues esto pisa los callos. Realmente las autoridades, no es ninguna novedad, pero lo he comprobado fehacientemente 3 o 4 ocasiones en los últimos 6 años. El tema todavía de la protección del patrimonio le aburre, le incomoda mucho, pero ya no pueden evitarlo, porque ahora evitarlo sería políticamente incorrecto, ¿no? Bueno, un apunte y el pase, ¿no? El apunte sería que otra vez recurriendo a mi propia experiencia como migrante, es que cuando tú te has desplazado sus buenos kilómetros y has cambiado de hemisferio, por ejemplo, no es que tú no puedas avanzar otros 50 para salir de un cierto perímetro, sino que necesitas una seguridad que es identitaria. No es una seguridad de otro tipo, es, esto es Monterrey. O sea, ¿dónde es aquí? ¿Cuál es el centro? Es un sinónimo, es otra forma de preguntar ¿dónde estoy? ¿Dónde es Monterrey? ¿Dónde es donde estoy? ¿Cómo es? ¿No? Es la misma pregunta que te hace, porque yo me preguntaba, ¿por qué en todas las ciudades que yo he vivido, ha vivido mi familia, siempre hemos vivido en el centro? Y tiene que ver con la necesidad de responder esa pregunta, no tanto con que yo llegué a la central de camiones y caminé, porque igual me podría tomar un taxi o un metro o ir. Si yo hubiera escuchado de antes de algo que eso es Monterrey, o ahí hay trabajo, o X, ¿no? Entonces yo creo que sí, el centro tiene esa vocación de responder a esa pregunta de qué es, porque no es solamente la casa donde alguien vive, sino que tiene una tendencia a mostrar una mirada de conjunto, que es lo que es para mí es el verdadero problema de la modernidad, ¿no? El problema de la modernidad es cómo mantener miradas de conjunto en las soluciones. Entonces, bueno, ahí vendría el pase como para la otra pregunta, es ¿cuál sería como la salida a la gentrificación? Bueno, ¿y qué es exactamente? Porque no lo tengo claro. No sé si exista una salida a la gentrificación que sea realmente practicable, ¿no? O sea, que se pueda llevar a cabo, porque implicaría detener las construcciones que se están haciendo, que se paren todos los proyectos que se están realizando, porque definitivamente pues sí le van a
van a generar estos efectos gentrificadores, que son pues el desplazamiento de las poblaciones tradicionales, el encarecimiento de los espacios, como que se produce, como no se puede producir suelo, ¿verdad? No se puede producir tierra donde fincar otra casa, que es lo que hace falta ahorita, y que es lo que hace falta no nada más en Monterrey, sino en el mundo, y es un fenómeno que no es exclusivo, por supuesto, ni de Monterrey ni de nuestro país, sino de todas partes. Entonces, no se produce eso, pero entonces se produce la plusvalía, ¿no? Entonces la voy a producir como una idea que resulta muy efectiva, más allá de ser efectiva simbólicamente, porque lo convierto en dinero, ¿no? Para quien puede invertirlo y para quien puede después recuperarlo. Y las personas que habitan tradicionalmente estos lugares pues no tienen esa capacidad económica para dar respuesta, por lo tanto se van siendo expulsados. Pero ya ha sucedido también, ¿no? Otros fenómenos similares, como decía al principio, no tan contundentes, no con esta visibilidad tan grande de que de pronto nacen estas torres que van invadiendo. Siempre ha habido estos movimientos de las personas del centro a las periferias y luego el retorno. Habría preguntarnos también por qué regresamos, ¿no?, al centro. Pero bueno, ¿cuál sería una salida? Pues tendría que ser pararlo completamente, que es cosa que no va a suceder, y desgraciadamente, porque haya estos trabajos como los que mencionabas ahorita, Juan, que reconocer más allá. Claro que hay que delimitar materialmente los espacios y ver qué efectos se producen, pero a través de las experiencias de las personas y no nada más fríamente por dónde pasan más carros, que es lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo. Es otro efecto de la gentrificación. En los planes de desarrollo están marcados, se divide la ciudad en delegaciones que a su vez se pretende subdividir en distritos. Y por ejemplo, el Mesón Estrella pertenecería y aquí también, pertenecería al distrito Purísima Alameda. No dice nada del mesón, no sabemos nada, ¿no? Que está ahí. Aparece nada más como un punto de referencia de que la gente conoce, y le llaman como un hito solamente. Y su frontera norte, por poner un ejemplo, sería en la calle Tapia. ¿Por qué? Porque hay mucha circulación de carros y porque eso nos lleva directito a Cintermex. Ese es el argumento. Pero si lo viéramos en términos administrativos, que también funcionan, pues bueno, no sería ahí, sería Espinosa. Si lo vemos desde la perspectiva de los migrantes, su frontera norte sería hasta Colón, en la central de autobuses. Y se tendrían que tomar medidas para que los efectos gentrificadores, ¿verdad?, fueran menores, lo menor posible para esas poblaciones, pero no se va a considerar. Y como ya lo dije, qué triste. Hacen todo este trabajo y después, ¿qué pasó? Nada, ¿no? Ahora que mencionabas esto de lo de los automóviles, me viene a la mente Brasilia, por ejemplo, que es una ciudad que está pensada más bien en el vehículo que en el peatón, que me parece muy pues incongruente. O sea, ¿dónde está centrada la atención de lo que significa gestionar la urbanidad de la ciudad? Eso por un lado. También creo en que no hay salidas, que se escucha, no hay salidas, pero hay responsabilidad de actuar como si sí la hubiera, que eso es lo que a mí me hace más sentido en una ética personal. Es, yo sé que esto no se va a resolver y que lo que tengo que hacer, exactamente, pero lo que tengo que hacer es esto, aunque yo sé que no va a trascender más allá de lo que tocaba hacer, lo que era correcto, porque siento que el sistema bajo el que vivimos, el sistema capitalista en su extensión neoliberal, lo que quiere y lo que necesita es una ciudad sin ciudadanos, y eso es lo que ocurre en el centro. Es una ciudad donde quienes van a estar van a ser los turistas, y en lugar de ciudadanos lo que vamos a tener son consumidores, personas que puedan estar comprando un departamento que nunca se va a construir y después venderlo, o comprando en el súper y moviéndose a la periferia, que es donde puede pagar la estancia. Yo creo que esa realidad tan cruel al final va a tener que caer por su propio peso, porque no es sostenible. La crisis hídrica, a pesar de que fue muy dura y trajo mucho malestar, a mí me dio un poco de esperanza el saber que dejó en evidencia que muchos de esos edificios no tenían permisos de, ¿cómo le llaman?
de factibilidad de agua. Me da esperanza de, bueno, entre tanta crisis se va a hacer evidente que eso no es sostenible. No sé si eso vaya a obligar a que opere el sistema en otra dirección, pero al menos de nuestra parte, el realizar acciones colectivas, el no quitar el dedo del renglón y estar constantemente a hacer lo que nos toca hacer como ciudadanos y no como consumidores, creo que es la clave para mover un poco lo que queremos, hacia donde queremos que vaya el centro. Es mucho trabajo, ¿no? Mejor ya que se lo lleve todo el carajo. No, muchachos, bueno, en el siglo XX en estas ciudades cuando se han visto los mayores ejercicios de intento de otra forma de vivir la ciudad, de hacer la ciudad, y como sucede siempre y no solo aquí, todos esos intentos se quedan justamente en eso, en arranques de algo. Entonces nuestra ciudad pues es un parche con varios intentos de hacer ciudad. Nunca acaba de hacerse ninguno porque es incosteable, ¿no? Yo los he escuchado en esta fantasía onanista de decir, es que el centro podría ser como Nueva York, o sea, se lo imaginan realmente con edificios altos, ¿no? Con las calles sombreadas. Yo también quisiera las calles sombreadas, pero no del modo como ellos lo piensan. ¿Se lo imaginan así realmente? No hay economía que pueda con eso, ¿no? No hay, en primer lugar no existe. Y la propia ciudad, con estos intentos, tenemos como 90 años de intentos de hacer ciudades distintas, están todos ahí, están todos esos pedacitos ahí, no se acaba nunca. Bueno, pero lo están intentando, ¿verdad? Y como dices, no nos podemos rendir, no nos podemos rendir con eso. Pienso que aquí tenemos que caber todos y que nunca vamos a tener de todos modos el 100% de lo que desearíamos, pero ese sería un inteligente ejercicio de política, cómo nos ponemos de acuerdo para que pues tú tengas suficiente de lo que quieres, nosotros también, y a ver si pudiera equilibrarse. Ahorita pues no tenemos nada a nuestro favor, casi nada. Los que desarrollan estas cosas tienen los mejores lugares para expresar las ideas, tienen mucha publicidad, y además mucha gente como ustedes y como yo que realmente le gusta eso, ¿verdad? Claro, ¿por qué querrían unas paredes viejas de pedazos de diferentes materiales? Lo puedo entender que esa otra gente pues tiene otro tipo de gusto, quisiera otra forma de vida. No a todos este tipo de arquitecturas les recuerdan cosas agradables, no todos se sienten identificados con esto, no todas las personas tampoco ocurren al centro para buscar su identidad, no es así. A muchos no les interesa esto, no les importa, ¿no? Más bien a veces pienso que nosotros tenemos tiempo de preocuparnos por esas cosas, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, pues ni modo, ¿no? Aquí tiene que caber todo eso. Cierro con un detalle. El problema es cómo colocamos a los actores políticos que nos pueden ayudar a gestionar mejores legislaciones que nos convengan, porque pues me tocó ver hace poco un debate en el Congreso por una ley que tenía que ver con lo patrimonial. Por eso la vi. No soy masoquista, la vi porque tenía que verla. Los debates del Congreso se transmiten en línea, eso yo no lo sabía. Y me quedé muy, muy frustrado, muy desilusionado, porque en lugar de discutir el fondo del tema de la ley que se quería introducir y que por fortuna fue vetada, el tiempo se les iba en reclamar trato con cortesía, respeto a las formas, y muy poca idea de los temas, ¿verdad? Era muy triste que la discusión de las leyes estuviera en gente que no, en mi opinión, no estaba preparada para hablar de esas cosas. Y dije, bueno, nosotros votamos por eso, ¿no? Bueno, estaba pensando justamente en esos deseos de que se parezca a Nueva York, el centro.
que probablemente tienen que ver con la dificultad para ver el centro, no solo en su abandono, o sea, no solo para identificar las construcciones, los estilos o las épocas debajo de su abandono, con la cultura que se requiere para saber, porque requieres también investigar un poco, tener algunas nociones para identificarlo, tener una capacidad de ver la ciudad que salga de lo funcional, ¿no? No, yo sigo por acá, o sea, tengo mi trayecto y lo único que me interesa es cuánto me demoro en llegar de un punto al otro para poder satisfacer, ni siquiera satisfacer, para poder cumplir con otras personas, ¿no? Ni siquiera satisfacer mis propias necesidades, sino cumplirle a otras personas con las que tampoco estoy conforme, ¿no? Y dentro de ese panorama, eso es lo que me interesa de la ciudad, cuánto me tarda de llegar de un lugar a otro, y esa sería como la mirada más enajenada, hasta la mirada del paseante, que ni siquiera vive ahí, que ni siquiera va a comprar nada, simplemente va a caminar por ahí y va a registrar y va a ver dentro de ese abandono, va a poder identificar, pero no solo dentro del abandono, sino dentro de lo nuevo, ¿no? Poder leer la ciudad dentro de lo nuevo. Una de las cosas que me dejó mi amistad con Juan Casa, porque esta es una feria que trata sobre la amistad en los libros y la ciudad, ¿no? Fue que él hacía recorridos para poder identificar la arquitectura debajo de los carteles, debajo de los carteles que son, en Monterrey yo creo que debe ser la ciudad de los carteles, ¿no? O sea, la ciudad donde los carteles más, en todos lados del capitalismo sucede esto, ¿no? Que tú llegas y pones una cosa espectacular sin consideración de lo que hay detrás o debajo, ¿no? Porque justamente se pierde la mirada de conjunto, la pertenencia, ¿no? Se desdibuja. Entonces, cuando tú no puedes leer tu ciudad, es natural que tú digas, no, yo quiero unos edificios acá encima de todo. Además, porque tienes lo que te interesa de esos edificios es estar arriba y mirar desde ahí a los demás y ser visto por los demás, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervención o algo. Perdón, a ver si tú vas para allá, ¿no? Es que lo hemos visto como arquitecto, me ha tocado hablar muchas veces con clientes, con propietarios, o sea, con los que piensan totalmente opuesto a lo que uno pensaría. Sé bastante cómo piensan y ellos no ven esa belleza, ni siquiera quitándole el cartel, ni siquiera explicando algunas cosas. La mayor parte de ellos no ven eso, o bien pues su significado, si llega a ser positivo, es un porcentaje menor respecto a lo que a sus otros intereses, que son pues tan legítimos como el de ustedes y los nuestros, ¿no? Después de todo, uno qué culpa tiene que el otro haya nacido con talento para hacer lana y yo solamente para apreciar las cosas viejas, ¿no? Con ese otro talento yo no nací. Estaríamos quebrados si intentáramos hacer las actividades opuestas. Por eso insisto que tenemos que ver cómo hacemos para caber todos aquí. Entonces, por más que uno les explica y algo de eso entienden, de todos modos no se sienten identificados porque, pues, por las razones históricas que se pueden platicar muy largamente, Monterrey no llegó a construir, aquí no se llegaron a construir edificios espectaculares, ni hablar, pues eso es lo que somos, ¿no? Entonces hay una sensación de complejo de inferioridad por decir, es que esto está como muy, muy chiquito, ¿no? Y yo ya viajé a Nueva York, y yo soy a París, y yo he visto estas cosas que son más grandes, y volteo acá y veo que todo está así, y que nunca fue más grande que eso. Sí puedo entender la frustración de esas personas, ¿no? Pero pues es lo que hay. Ni modo que me quite yo el apellido García, que es el segundo, porque es muy común y corriente y de lo más corriente, ¿no? Pues parte de lo que soy, ¿no? Ni hablar. Es bien difícil, ¿no? La gente, sobre todo los que tienen el capital, no sienten que eso sea un aliciente importante. Bueno, yo complemento eso también con
la cercanía que tiene la cultura regiomontana con Estados Unidos. También creo que puede haber una cuestión aspiracional de percibirse. Creo que hace unos años hicieron incluso un desfile de globos muy queriendo imitar los desfiles de globos neoyorquinos, y que no salió muy bien el evento tampoco, pues porque no es Nueva York, no es Monterrey. Entonces me hace pensar un poco en que también tiene que ver la lejanía que tenemos, siendo Aridoamérica, la lejanía que hay de todo el pasado creo que la historia se ha enseñado desde otro centro que no es el nuestro, que es el centro de la Ciudad de México, y que nos cuentan una historia que corresponde a las culturas prehispánicas de la Ciudad de México, a los aztecas, a los olmecas en Tabasco y en el sur de Veracruz, en lugar de contarnos sobre las tribus chichimecas que habitaron este territorio y sobre qué maneras tenían de comunicarse y convivir, tanto así que, siendo maestro de historia, se removió la materia de asignatura estatal ya del plan de estudios de la Secretaría de Educación. Ya solamente se enseña historia de México, y la óptica que se propone es una historia de la Ciudad de México y todo lo que le rodea y que conforma el territorio nacional. Yo creo que también esta manera en que se construye a la persona que va a habitar aquí, pues nos hace sentir que lo que tenemos no es históricamente valioso, porque no terminamos de comprenderlo o pues sí, a entenderlo o asimilarlo como nuestro. Fíjate, sí, precisamente, ¿no? Como que así como volteamos a ver en Nueva York y ciudades grandes, volteamos a ver con cierto orgullo, ¿verdad?, Mesoamérica, y decir, también pertenecemos a la gran nación mexicana, y eso es bonito, pero bonito así de lejos, y estas narrativas construidas históricamente, de que bueno, pero aquí no hay indígenas, ¿no? Con mucho orgullo, no, es que los tuvieron que matar porque eran bravísimos y no, pero bueno, las reminiscencias están en los campesinos, están en muchas partes, pueden ser evidentes, pero no nos interesa eso. Pero además es como si también el elemento étnico garantizara ese vínculo con la tierra, y entonces nosotros, como somos muy modernos y muy no étnicos, entonces está justificado el no tener esta relación, ¿verdad? Eso se hace allá en otros lugares donde la Pachamama es otra cosa, pero aquí somos modernos, ¿no? Queremos otras cosas. Y bueno, creo que sí es pertinente. Ahorita también lo que decías, Juan, acerca de que las cosas son muy difíciles, ¿no? Es muy complicado, que decías un poco broma, es complicado, no hay que hacerlo así. Y no hay que ver, sí, es que me dio mucha risa porque yo hablé al Instituto de Desarrollo de Planeación, les llamé por teléfono precisamente para preguntar, bueno, ¿por qué aquí no lo vemos? ¿Por qué no vemos estas condiciones de las relaciones sociales, los vínculos, las necesidades, esta idea, este vínculo con la tierra, ¿no?, del que estamos hablando aquí? Y fue lo que me dijeron, es que eso es muy laborioso, eso es muy complejo. Y dije, sí, bueno, no es sencillo, ¿verdad? Obviamente, ningún pleno sería, pero aquí lo decimos de broma, esa fue la respuesta real, es muy complejo, ¿no? ¿Quién se va a meter en esa bronca? Es que, mira Jesús, si la explicación fuera con que esta buena parte de esta sociedad está muy volteada hacia el imaginario de lo estadounidense, listo, ahí tendríamos resueltas muchas cosas, pero es más complejo que eso, porque, maestro, los pueblitos de Estados Unidos, las ciudades chicas, para no hablar de Nueva York, que realmente la visión no llega generalmente hasta allá, ¿no? Se detiene aquí en Houston, más o menos. Están llenos de patrimonio conservado. Es así. A unos poquitos kilómetros de la ciudad de Austin, hay un pueblito que se llama Lockhart, y equivale, tienen otros estándares de conservación patrimonial allá. No me gusta cómo trabajan los gringos la conservación patrimonial, pero ese es otro tema. El pueblito equivale un poquito a lo que aquí llamaríamos pueblo mágico. Puede ser que haya algo de falso histórico en el pueblo, pero también la realidad es que hay muchos edificios conservados formando lo que equivale a centro de ciudad, ¿no? Edificios igualitos a los que había aquí en Monterrey en el centro, porque en la época de la industrialización de Monterrey, la primera época, o sea, de 1890 a 1910,
llegaron estas modas estadounidenses de la arquitectura, de hacerla con ladrillos, la moda de ponerle años a las fachadas, es de esa época, antes no se estilaba eso. Y no nos damos cuenta, pues porque los hemos visto toda la vida, pero ahí están ya bien poquitos, hay menos de 5. Un edificio de ladrillo de 2 pisos, así flaquito y altito, sobre la calle de Abasolo, en el barrio antiguo, de ladrillo rojo. Ese es un edificio gringo totalmente. Acá por Padre Mier, casi llegando a Escobedo, está Langstroth, que ya está bien destruido, pero a un ladito de Langstroth, sobre Padre Mier, está también una fachada de ladrillo, que es un edificio totalmente gringo, ¿no? Sabemos que es de 1893 por fotos antiguas que hemos visto. Bueno, como estos, en cualquier pueblo de Estados Unidos hay montones y están vivos todavía, están completos, tienen sus años allí. Es decir, no es cierto nada más. No es, vemos, más bien no, nosotros, no, pues, los que decimos que voltean a Estados Unidos, ¿quiénes son, verdad? Ven si existe ese grupo, toman de Estados Unidos solo ciertas cosas. Ojalá tomaran también las lecciones de conservar el patrimonio como lo han hecho ellos, porque entonces no tendríamos más que 3 cosas que son las únicas que quedan de todo eso. Bueno, y la cervecería, que también es ese tipo de arquitectura. No mucho más, y eso estaba lleno el centro, ¿no? Entonces, parece que se tendría que copiar, si este fuera el caso, otras buenas lecciones de Estados Unidos y no solo las que siempre hemos pensado. Bueno, yo creo que si no hay alguna pregunta, comentario, aporte o X. Hola, ¿me escuchan bien así? Yo sí. Ah, perfecto. A ver, son varias cosas. Uno, yo tengo una relación de amor-odio con esta ciudad. Nací aquí, pero por cuestiones de mi familia nos fuimos. Volví aquí hasta los 12, 13 años más o menos. Entonces, en tonalidad de identidad, la verdad es que por mucho tiempo mi identidad nunca fue la regiomontana. Provengo de una familia inmigrante. Mi madre es de Veracruz, de un pueblo muy pequeño. Mi padre es de Hidalgo, un pueblo muy pequeño también. Y lo que sucede es cuando regresamos a vivir acá a Monterrey, encontramos en el Mesón Estrella, pues sí, un lugar donde podíamos ir a comer las cosas que no encontrábamos aquí en otro lado. Porque a mí me parecía muy interesante ver así como toda la diáspora, no sé si llamarlo así, pero vaya, un conjunto de personas migrantes, sobre todo de la Huasteca veracruzana, ¿no? Y ahí podíamos como los domingos ir a comprar verduras y sentirnos otra vez, ¿no? Como, pues sí, como en casa, ¿no? Luego otra cosa también, sinceramente, yo tampoco tengo, ¿cómo decirlo? La razón por la cual yo me vine a vivir al centro, yo vivo en un barrio antiguo, pues no fue tampoco por una cuestión estética, así como de que, claro, yo quiero vivir en el barrio. No, fue porque yo vivía en Apodaca y vivir aquí en los condominios Constitución hacía que, en vez de pasarme 4 horas en el transporte público, me hacía media hora, ¿no? Mi arraigo al centro proviene justamente de eso, de que una vez que habité los condominios Constitución, que para mí siguen siendo uno de los desarrollos habitacionales mejor logrados en su momento, que lamentablemente lo que sucede ahora es que los dueños nunca habitaron esos departamentos y simplemente los empezaron a rentar, entonces ya no hay mantenimiento. Y es terrible lo que ha pasado con los condominios y me parece que tendríamos que tener ahí un poco de precaución de qué quieren hacer con esa zona porque nos están dejando morir. Entonces, lo que sucede con todo esto es que mi amor por el centro de la ciudad proviene de cuando yo me fui a vivir ahí, ¿no? Y un poco la relación que yo tengo con Monterrey no es por la ciudad en sí misma o por una cuestión patrimonial, perdón, Juan, es más por una cuestión de afectos. Aquí está la gente que yo quiero, aquí está la gente que yo amo. Esa es mi identidad, ¿no? Un poco con todo esto. Entonces, como un poco hablando también como de esta idea como de esta modernidad que nos prometieron y que nunca llegó, creo que justamente lo que estamos haciendo, un poco como decía Jesús también, pues estas torres que están haciendo, yo ni siquiera las llamaría gentrificación, porque o sea, yo puedo apostar en este momento que esas torres van a quedar vacías. ¿Quién se va a venir a vivir a 30 metros cuadrados por 4 millones de pesos? Eso es pura especulación, totalmente, y eso es lo que están haciendo en el centro. Yo ahora vivo
muy cerca de donde van a construir Vía Zócalo, que son 2 torres de 40 pisos y una torre de 20 pisos, no tiene factibilidad de agua y sin embargo siguen vendiendo. Yo creo que venden aire en este momento, ¿no? Porque es como, bueno, todavía ni siquiera hay nada, ¿no? Pero obviamente tumbaron todo desde Padre Mier hasta Matamoros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ciudad que estamos habitando un poco, o sea, estamos habitando un poco entre ruinas, ¿no? Y un poco con lo que preguntaban también, ¿qué salida hay a la gentrificación? No lo sé, pero ahora me acuerdo un poco, hace poco falleció Javier Raya, y como revisando un poco como su trabajo encontré algo que puso en Twitter alguna vez, así como de, bueno, no tengo dónde caerme muerta, pero pues me toca morirme de pie, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la ruta, ¿no? O sea, la gente que seguimos viviendo aquí o que podemos vivir en el centro, pues realmente creo que más allá como de rendirnos, pues toca así un poco, pues ser habitantes, no sé cómo llamarlo, o sea, pues sí, como cierta responsabilidad como por esta ciudad, ¿no? Y luego también un poco como comentaba Marisa, la cuestión de los migrantes. Ahorita que veníamos caminando por acá, me paré a tomar una foto porque en una de las banquetas hay una frase que decía voces obreras, ¿no? Y creo que esa es la otra historia de Monterrey que ya nos enseña, o sea, esta ciudad es una ciudad obrera, esta ciudad es una ciudad de migrantes, o sea, pero esa es la historia que nadie te cuenta, ¿no? Porque la narrativa empresarial, pues, vaya, logró, pues casi como un palimpsesto, como reescribir otra vez la historia de esta ciudad. Vivimos en una ciudad que tumbó todo su centro y puso una placa de cemento que ahora llamamos la Macroplaza. Pues esa es la ciudad un poco en la que hemos vivido, ¿no? Estos ciclos como históricos de esta edad de progreso, ¿no? Siento que de alguna forma sí pesa mucho en esta memoria histórica por la idea de hacer tabla rasa, ¿no? Bueno, esto ya no funciona, bueno, tíralo todo y pon un chorro de cemento encima, ¿no? Como lo que hicieron también un poco con el Paseo de Santa Lucía. Pero bueno, entonces creo que muchas gracias. Me gustó mucho como escucharles y todo este rant es así como las cosas que detonaron un poco al escucharlos. Gracias. Bueno, si no hay más que agregar, haremos una pausa. Marisa, ¿por qué tienes un comentario sobre esto? Ve lo que comentó. Bueno, no se dejen quitar la palabra. Sí, ahorita vamos ahorita lo vamos a platicar. Sí, hay mucho que platicar. Es que mencionaste muchas cosas relevantes, asuntos que tocamos los 4, ¿no? Pero en particular, en lo que refiere al mesón, pues por supuesto hay mucho que hablar, pero no quisiera seguir, o no sé si siga hablando acá o ya es momento de... porque bueno, este encuentro bueno, sí, ahorita voy por allá. Este encuentro con el mesón a partir de las cosas del mesón que te transportan a otro espacio y que muchas veces por la familiaridad que tenemos nosotros regiomontanos habituales al mesón no lo percibimos, ¿no? pero hay universos distintos y otros acercamientos también, o sea, que te transportan sensorialmente. Esa es otra cuestión también de la que hablábamos. Y la experiencia sensorial también te genera un recuerdo de tu propia identidad, de otros lugares, no nada más la conciencia. O sea, la idea de saberse, tener una identidad, no es una cosa que se construya con base en una lógica aséptica, ¿no? Sino que implica una serie de experiencias mucho más profundas que no necesariamente las tenemos conscientes, y que espacios como el mesón, espacios como los centros urbanos, espacios de ruinas o espacios que se pretenden hacer nuevos, van a ir detonando a partir de estas memorias, ¿verdad? Que somos memorias andantes y que necesitamos, pero definitivamente también necesitamos de los otros, la alteridad para poder legitimar, para poder evidenciar que eso que yo estoy creyendo que vale, de verdad vale, y eso que yo creo que yo soy, realmente lo soy porque hay alguien más que lo escucha. Entonces, bueno, y ya nada, ahí también está esta responsabilidad afectiva con los espacios, la responsabilidad afectiva y práctica, llevarla a la práctica, como decía, a partir de un ejercicio político, de un reconocimiento como ciudadanas, ¿no? Ciudadanos de estos espacios, a partir de lo que consideramos correcto, bueno y deseable.
Ya nada más cuando dije que no había solución para la gentrificación, ya me di cuenta que me quedé como, ay, híjole, ya la negativa, no, ya no le busquen. No, por supuesto que hay acciones que tenemos que tomar en cuenta, que va a ser es difícil, y tomando en cuenta también la historia de este lugar, por eso a veces desalienta, ¿no? Pero por eso son importantes también estos lugares, generar estos espacios. Adelante, con mucho gusto. Oye, bueno, es que ahora que hablabas de esto de mirarse y validarse los otros, también otra cosa que me llamó mucho la atención de vivir en San Pedro ahora es que como no hay nadie, cuando tú sales ahí a pasear, o yo en mi caso salgo a pasear a la perra, yo sé que hay gente, pero hay gente que me mira a través de las cámaras de vigilancia y eso me pone muy nerviosa, ¿no? O sea, yo prefiero, la verdad, ir a un barrio que sea un poco peligroso, pero que yo me pueda mirar a la cara con la gente, a no saber quién me está mirando por la cámara de vigilancia, ¿no? Eso me pone mucho más nerviosa, en todo caso, porque justamente pues hay que tener ese espejearse. Y por otra parte, lo que quería agregar es también que el centro lo que conserva, y esto me lo decía Pancho Serrano, Chopin aquí presente, que él le gustaba ir a una zapatería, ¿no? Porque el centro tiene los oficios a la vista, que es lo que desaparece con la fábrica, ¿no? Con la fábrica los oficios desaparecen de la vista. Entonces, cuando tú tienes oficios, tienes talleres y tienes la ilusión, aunque hayan desaparecido muchos oficios y sean pocos los que conservan esa visibilidad, tienes la ilusión de una integración, ¿no? Él hace los zapatos, él está en la ropa, ella hace el pan, no sé qué, y si no, y el zapatero también va a la panadería, en fin, ¿no? Entonces, esa interrelación entre los oficios es algo que se manifiesta a través del centro principalmente, que no es lo mismo de tener como las ciudades gringas, todo organizado de acuerdo a algo, ¿no? La tiendita o el mall donde, y bueno, quisiera cerrar, pero no puedo. Con con el mall de la Fe, ¿cómo se llama ese? Hay una plaza, Paseo La Fe, ¿no? Que tiene nombres de calles, Liverpool con no sé qué. Ah, sí, claro. Sí, ajá. El Paseo La Fe, que es una cosa impresionante porque es la ciudad, ¿no? Esa es la ciudad. Y tú miras por la ventana y se ve bastante deprimente afuera. Pero hay aire acondicionado allá adentro. Adentro es aire acondicionado y adentro hay fuentes que no hay afuera harían falta, ¿no? Hay más árboles adentro del mall que afuera del mall. Bueno, ya pudiste entrar afuera, ¿qué carajo? Ya no sale. No, gracias. ¿Cuándo cerramos? ¿Te gusta? Bueno. Tienen frío. Bueno, cerramos y demos un espacio, un break para que se reorganicen mesas, tomen su bebida, etcétera, para después abrir el micrófono a las personas que quieren aportar con su texto en memoria de Guillermo Meléndez y Patricia Lauren.